Logran ver la pantalla mía, ¿cierto, jóvenes? Está cargando, bro. Bien, entonces, por ahí conseguí esto en Internet. Ustedes saben que Internet es un gran basurero y una vez se encuentra cosas chéveres en el basurero. Aquí está, dice planta de cimentación, y esta es la planta arquitectónica, que es lo que realmente le da el arquitecto a uno, ¿no? La planta arquitectónica, y en esa planta arquitectónica entonces uno tiene que ubicar las columnetas estas. Vamos entonces a coger esta planta arquitectónica y vamos a colocarle aquí en todas las intersecciones, ya sea en forma de L, en forma de T o en forma de cruz, vamos a colocarle una columneta de confinamiento. El código nos dice que tenemos que colocarle columneta de confinamiento con un área mínima de 200 centímetros cuadrados. Quiere decir que si el ancho del bloque es de 10 centímetros, entonces la columneta será de 10 por 20. Y 10 por 20 me dan los 200 centímetros. Saben que voy a grabar esta vaina para que les quede por ahí en el... Profe, o sea que por lo general el arquitecto de diseño, cuando ya lo tiene así listo, nos lo manda a nosotros y ya nosotros organizamos las columnetas y eso. O al revés. O como Sí, sea. no. Generalmente el bosquejo le manda a uno, el arquitecto le manda el bosquejo a Profe, qué uno y pena. dígame. No se le escuchó nada, se entrecortó. Ya, ahora. Ya se le escucha, bro. Sí, ahora Realmente todos estos proyectos deben hacerse con un grupo interdisciplinario, ya sea pequeño o sea grande, pero generalmente estos proyectos pequeños a uno le llega es el plano arquitectónico este que le estoy mostrando, esto que está acá. Y entonces aquí no habría tanto problema por lo que les digo, que realmente pues aquí como son columnetas de confinamiento no hay gran cosa, pero si fuera una estructura más grande debería hacerse con, así como les digo, que haga un bosquejo, entonces él coloca sus columnas y la orientación y entonces uno eventualmente ve eso y le dice, bueno, ¿por qué esta columna no lo corres un poquito para acá o esta la gira en 90 grados y así? Y de esa manera ya el tipo va armando su proyecto arquitectónico montado en un proyecto estructural firme, sólido. Pero en la realidad no ocurre así. A uno le llega el proyecto arquitectónico y todo estructuralmente es posible. Y entonces el tipo pues habrá que... todas las estructuras se pueden hacer, pero el problema es que hay unas que salen más costosas que otras. Entonces, miren, aquí como les decía, entonces nosotros tenemos que colocarle columnetas de confinamiento. Aquí podríamos, si lo coloco cuadrada de 15 por 15, estoy cumpliendo con el código. Porque 15 por 15 da 225 y el código lo que me dice es que son 200 centímetros cuadrados. Entonces, yo podría hacer aquí un cuadrado de 15 por 15. Acá. 15 por 15. Y ese cuadrado de 15 por 15 podría ser mi columneta. O también podría hacerlo de 15 por 20. Entonces lo puedo hacer de 15 por 20 y en ese caso entonces estaría un poquito sobrado. ¿Cierto? Vamos aquí a hacerlo 15 por 20. Y cualquiera de esas dos es suficiente. Vamos a borrar esta y vamos a cogerlas todas estas y vamos a cambiarle. Vamos a colocarle un color así como que se destaque, azul. Y esto es lo que voy a colocarle. Entonces, es más cómodo colocarla de 15 por 15. Porque no tenemos que tener en cuenta
el sentido, sino simplemente la colocamos y como es simétrica, entonces da para todos lados. Entonces lo que voy a hacer es eso, inicialmente uno aquí también tendría que estos ejes que están aquí, estos ejes tiene uno que colocar, que destacarlos. Voy a coger aquí y colocarlos en aquí o aquí, punto 005. Y como todo eje, tiene que ser una línea no continua, sino una línea punteada. Que se destaque, que inmediatamente llame la atención a uno. Aquí ya el arquitecto había colocado unos ejes. Vamos a aprovechar esos ejes y esos ejes son los ejes nuestros para la colocación para cada uno de los muros, ¿no? Este. Ahí están más o menos los ejes. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a colocar esta línea acá y vamos a copiar esto con punto base y cogemos aquí y vamos colocando en cada uno de estos ejes nuestra columneta de confinamiento. Ahí está, el cruce, aquí hay otro cruce, no hay más acá, un cruce aquí, este es eje de muro, colocamos uno aquí, acá, acá, en este cruce, aquí voy a colocar una, aquí me quedó mal esta. Acá. Aquí, eso, aquí, esta. Y bueno, parece que tenemos ya todos los cruces con columnetas de confinamiento. Esa es la primera parte. La otra parte es que las distancias entre cada columneta no debe pasar más de 30 veces el espesor del muro, que sería 30 por 15 son 450, pero no mayor de 400 metros, de 400 centímetros. Entonces, la siguiente es que tengo que colocarle a cada 400 centímetros, tengo que colocarle una columneta de confinamiento. Me refiero a este muro que está aquí. Tiene 361, quiere decir que no necesita ninguna columneta, ninguna columneta. Escuche un momentito.
Bien, continuemos, jóvenes. Entonces, por ejemplo, de aquí hasta acá, aquí tenemos la distancia, miren, 273, aquí no necesitan intermedia. Claro está que aquí tenemos el hueco este, ¿no? O sea que este muro que está aquí no lo podríamos tomar para la cuenta de la longitud de muro en un sentido. Lo mismo que esto de acá, miren. Aquí tenemos 312, es menor que 450. Entonces tampoco necesitamos aquí. Aquí tampoco, en la longitud de este muro son 392, prácticamente los 400 centímetros de límite. Y este de acá sí, aquí tendríamos 290 más 235, daría 300, 400, 535, 534. Entonces podríamos colocar eventualmente una columneta aquí, en esta parte. Y entonces ahora tenemos, ya acortamos las longitudes de la distancia entre columnetas, 299 y 235. Acá 390 está en el límite de los 400 y listo, se acabó. Esas serían las columnetas de confinamiento nuestras. Estas columnetas de confinamiento se deben ver reflejadas aquí en la planta de cimentación. Y en esta planta de cimentación, lo que nosotros haríamos sería coger todos los ejes que están aquí con las columnetas y copiarlas a un lado. Y entonces hacer un desfase para cada eje para colocar, por ejemplo, un cimiento de 30 centímetros de ancho. Pero esa parte no la vamos a hacer. Estamos aprendiendo solamente a colocar las columnetas. Entonces, si yo voy a hacer la cuenta de la longitud de muros que tengo en un sentido y en el otro, entonces podría hacer una tabla y en esa tabla yo podría expresar aquí, en este caso yo tengo acá, incluso tengo bautizados los ejes, ¿no? Y arrancando de arriba hacia abajo, la longitud de muro sería, este está completo. Recuerden que los muros, para contabilizarlos, deben ser muros sin huecos de puertas o ventanas. Este está bien, 300 y 285. O sea que para, para este primero sería 1 más 300 más 285. O bueno, aquí con decimal, ¿no? $5.85. El siguiente eje, que sería el 2, ese no lo puedo contar, no te lo puedo contabilizar. Ni tampoco el 3, fíjate que están todos agujereados, ¿no? El 4 sí lo puedo contabilizar. Estaríamos hablando de 180. Siguiente, el número, el 5, también lo podría contabilizar siempre y cuando yo le colocase una columna aquí, que lo puedo hacer. Quedó un poquito rodada, pero no importa, la idea es esa, ¿no? Entonces, esta longitud sería 1.70 más o menos. Déjeme, yo le quito algo aquí que me está molestando esta mañana. Pero esa columna si uno quiere la quita, ¿cierto? Porque no se ve mucha falta. Sí, si tú la quieres, pero si la quitas no puedes contabilizar el muro este. ¿Me entendiste? Yo le puedo quitar la columna, sí, pero entonces no contabilizo el muro. Y 6 y el eje 7, o sea que no, realmente estoy apretado con respecto a los horizontales, ¿no? Porque aquí en los horizontales lo que tengo son 7.65 metros de muro. La otra cuestión que yo tengo que tener en cuenta es cuánto es el área de la cubierta de esta edificación. Entonces yo podría tirar
por ejemplo, suponiendo que la cubierta viene por aquí. De una manera aproximada, ¿y qué hace esto, no? Y entonces podría medir esta área de cubierta. Estamos hablando de 107 metros cuadrados. Esta área de cubierta la coloco por aquí en algún lado tengo área de cubierta 107. O sea que la longitud mínima de muro son 14 metros casi, ¿no? Fíjense que aquí por este lado no me está cumpliendo. Ahora vamos a contabilizarlo por el lado de sentido vertical. Y aquí tendríamos en el eje A, estaríamos sobrados porque tendríamos 361 más 299 más 235. Mejor dicho, toda esta longitud que está acá. Aquí estamos súper sobradísimos, ¿no? Generalmente ocurre así, que en un sentido está sobrado la edificación y en otro le falta, ¿no? Aquí tenemos 12,85, prácticamente con solamente ese muro ya teníamos completo la parte en sentido vertical. Fíjense que ya este me dio ok. El segundo eje sería este de acá y también puedo contabilizar estos 361 que están aquí. Aquí hay otro eje que este no lo contabilizo, pero el eje B sí lo contabilizo, que son 361. Y por último viene este eje C. Fíjense que no he metido aquí esto es un muro. Esto que está aquí, porque aquí está el garaje, ¿no? Entonces yo podría colocarle aquí una columna de confinamiento y utilizar este muro. Siempre y cuando le coloque una columna aquí en la mitad, por aquí, por ejemplo. O aquí alineada con esta, ¿no? Alineada con este eje de acá. Pero la longitud total del muro sería 476 más 392, mejor dicho, todos los 15 metros. Y ese sería, creo que el eje D, 15 metros. Bien, entonces lo que podemos ver aquí es que por el lado vertical está completamente sobrada la estructura. Por el lado horizontal no. Y a eso se refiere, a eso es lo que se refiere el código de que deberíamos tener pues más o menos la misma cantidad de muros en un sentido que en el otro. Eventualmente, entonces aquí me tocaría colocarle, si yo quiero contabilizar, entonces me tocaría colocarle columnas de confinamiento aquí a todo esto, ¿no? Fíjense aquí en este caso, esta distancia que hay de aquí a acá es de 312. Y los huecos que hay aquí, fíjense que solamente voy a tener en cuenta la longitud, 312, y los huecos tienen 312 menos este pedacito, menos 36 y menos 46. Prácticamente dan 82, 312 menos 82. Hagamos la cuenta. $312 menos 82. Menos 82 da 230. Si yo divido 230 entre 312, debería darme menos del
del 35%, ¿no? O del 65%, para que me cumpla la condición esa de que cada paño no puede tener más de un 35% de huecos. Pero aquí no me está cumpliendo esa parte. Pero esas son las cuestiones con el título este, ¿no? Realmente prácticamente la limita mucho la parte arquitectónica y bueno, entonces hay que hacerse lo de la vista gorda y mirar para otro lado. Pero lo importante es que le coloquemos confinamiento a cada uno de estos paños, ya sea que estén completos o que estén incompletos. Estas columnas de confinamiento nacen acá en el cimiento y llegan hasta, bueno, fíjense que aquí el arquitecto colocó unas columnas, ¿ven? E incluso le colocó zapatas. Y lo que hizo fue instintivamente, o de pronto el tipo sabe, la parte del título es, pero ahí le colocó las columnetas en las intersecciones de los muros. Fíjense que a cada una de las intersecciones le colocó columnetas. Y eso es lo que primero uno hace. Las columnetas tienen que continuar hasta la viga de amarre superior, que sería esta parte que es la cubierta, ¿no? O sea, aquí en esta parte se deben reflejar esas columnetas de amarre. Bien, entonces eso es lo concerniente a las columnas de confinamiento. O sea que el diseño como tal, como si fuera un trabajo para ustedes, ya están en capacidad de hacer ese tipo de trabajos. Entonces ya lo siguiente sería que ustedes le colocaran a cada una de estas columnetas, hagan un corte y aquí le coloquen el estribo y las varillas, etcétera. También tienen el dibujo. Bien, entonces eso es lo concerniente a el título E. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, ¿cuánto puede estar uno cobrando por eso? Este tipo de trabajos no están contemplados dentro de la tarifa profesional. Te voy a mostrar aquí las tarifas profesionales. El otro día una alumna me hizo una pregunta de cuánto uno cobraba por las tarifas. Vamos a ver, por aquí yo debo tener tarifas profesionales, mira. Aquí está todo lo concerniente a no solamente de los ingenieros civiles, sino arquitectos, geotecnistas, están todo lo concerniente a la profesión, a nuestra profesión. Entonces vamos a ver acá, más adelante, aquí hay una parte, voy a mostrárselo por acá, creo que se lo puedo mostrar de pronto por aquí. Aquí la tienen, miren, dice, tarifas. Entonces hay unos grados de complejidad de las estructuras, grado A hasta el grado E, siendo la más complicada el grado A. Y aquí está la descripción de en qué consiste las estructuras que están clasificadas de acuerdo a la complejidad del grado A. Cascarones y placas plegadas, bases y fundaciones de maquinarias, edificios con 4 o más sótanos o 20 o más pisos sin contar los sótanos, diseño de rehabilitación de estructuras existentes. Pero si te das cuenta, comienzas a leer aquí, yo no creo, aquí está, mire, vivienda de 1 y 2 pisos, aquí está. Entonces, cuando tú le colocas esta tarifa aquí en esta tablita está en función del salario mínimo mensual legal vigente, SMMLB. Y el salario mínimo, el SMMLB está en 1.014.980 para este año 2021. Teóricamente, tú deberías estar cobrando 23.751 pesos por cada metro cuadrado de vivienda. Esa vaina nadie te la va a pagar. Pero por otro lado, porque les pongo un ejemplo, cualquier estructura de esto, ya uno no puede cobrar con base en estas tarifas porque da demasiado, entonces realmente no se gana uno nada. Pero estamos hablando de tarifas entre 5 y 8 mil pesos al metro cuadrado
que es una tercera parte de lo que dice aquí, de la tarifa más barata, ¿no? Pero si tú le aplicas, por ejemplo, si le aplicas 5,000 pesos por metro cuadrado a esta casa que tiene 500, ¿cuánto fue que te dije? Aquí tenemos el área, 107 metros cuadrados, lo multiplicas por 500, por 5,000, ¿cuánto te da? Por 535,000 pesos. Entonces, yo personalmente, cuando son cosas así pequeñas, yo tengo una tarifa mínima que fluctúa entre 1 millón y 1.500.000 a 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque con 535,000 pesos no te da sino para pagarle al dibujante, etcétera, la luz, en fin. Entonces, ya eso depende de cada uno, pero yo diría que ustedes podrían cobrar mínimo 1 millón, 1.200.000 por cada trabajito de esto. Y entonces una platica que les entra, ¿no? ¿Quién tiene alguna última pregunta? Claro, profesor, sirve. ¿Cómo? Eso sirve, profe. Repíteme que no te entendí. Profe, que esa plática sirve. Hombre, por supuesto que sirve. Claro que sirve. Profe, por ejemplo, si yo cojo el diseño y yo hago yo hago el diseño, ¿cierto? Y si yo me busco a un maestro, ese maestro cobra por poco metro cuadrado construido. ¿Cuánto puede llegar a cobrar eso? Para construir la casa, Sí, profe. no has visto todavía construcción, ¿cierto? Ya me di cuenta. No, todavía no. El maestro de obra Bueno, puede estar cobrando entre 50.000 pesos por día, ¿no? pero realmente aquí la modalidad de contrato con el maestro es que uno le paga por metro unitario de cualquier de ítem. O sea, si ustedes tienen levante, entonces cuadran el metro cuadrado de levante. Mi maestro, yo lo voy a pagar. Ustedes le piden al maestro una lista de precios. Entonces él le muestra el kilo de hierro tanto, el levante tanto el metro cuadrado, la baldosa tanto por metro cuadrado. Y entonces viene una negociación en la cual ustedes también eventualmente tienen una lista de precios con la cual están trabajando y que esa lista de precios les ha demostrado que ustedes pueden trabajar cómodamente, que tienen utilidad y que no están simplemente trabajando para que lo vean trabajar. Y entonces, esa es la manera como ustedes contratan con el maestro. Hay ciertas cosas como lo que no, que por ejemplo, mira que cuánto me coge con el detallito pañetar esta puntica acá y colocarle este colgadito aquí. Esas partes sí ya tienen que ser por un global, pero en general todos los demás ítems los pueden ustedes pagar por unidad de medida. Entonces, ustedes eventualmente establecen un periodo que puede ser semanal o quincenal. Es más cómodo pagarlo quincenalmente y entonces el jueves de cada quincena, entonces ustedes hacen la medición en la obra de qué es lo que ha hecho el maestro y entonces le hacen una hoja de cálculo en la cual le colocan todo lo que hizo y los precios que ustedes acordaron con el maestro. El maestro se encarga de pagarle a la gente que él tiene a su servicio, o sea, los oficiales y los ayudantes. Y entonces la carga prestacional le toca al maestro, no les toca a ustedes. O sea, ustedes no tienen que entenderse con que el ayudante tengo que pagarle al ayudante y nada, el maestro se encarga de eso. Ahora bien, si la obra es muy grande, ustedes pueden, además de la cuadrilla del maestro, ustedes podrían tener a solicitud del maestro que él les diga, mire, yo voy a necesitar un tipo aquí, un todero, que me coja la pila esta y me ponga esto acá y tal y cual. Y entonces esa parte sí la pueden pagar ustedes, con cargo a la obra.
un tipo que haga esto, el mensajero, que haga esta cuestión acá. Entonces, eso sí van por nómina. Pero por lo general ustedes van a pagarle por metro cuadrado al maestro. Bien, pero eso lo van a ver con lujo de detalles, si es con Iván, lo van a ver con lujo de detalles. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, entonces ahora sí pasemos a otro tema, que es harto, ¿no? No es harto. Te voy a decir por qué no es harto, porque inmediatamente ustedes le van a sacar el beneficio, porque así como el tema este de las viviendas de un piso, les puede tocar antes de su grado, que tengan algún familiar o un amigo que les pida la colaboración a ustedes, que ya son ingenieros. El siguiente tema también le va a salir, que es el de las losas macizas unidireccionales. Vamos entonces a ver las losas macizas unidireccionales. Bien, aquí realmente esto está con una serie de anotaciones. Eventualmente voy a de pronto a borrarlas para hacérselas nuevamente, pero tengo bastante material aquí. Podría coger estas imágenes y llevármelas aquí hacia arriba. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros, aquí hay como una definición de lo que habíamos visto en análisis estructural, que hay estructuras reticulares y hay estructuras laminares. Las reticulares son aquellas que están compuestas por retículas, que serían estas barras que ustedes están viendo aquí, y que le van a conformar a ustedes las vigas y las columnas. Estas que están aquí. Retículas. Ustedes van a tener también, por ejemplo, cerchas que también son reticulares, pero la retícula es triangular. Y también tienen las estructuras laminares que son láminas. Entonces, los programas generalmente utilizan el método matricial por rigidez para analizar las estructuras reticulares y utilizan el método de los elementos finitos para analizar las estructuras reticulares. O sea que cada una de estas láminas la dividen en una serie de áreas pequeñitas, ya sean áreas triangulares, así como esta verde que está aquí, o áreas rectangulares como estas que están acá. Y entonces el programa utiliza una serie de algoritmos parecidos a lo de la matriz de rigidez, y entonces encuentra cuáles son los desplazamientos de los nudos. Y entonces, como sabemos que las fuerzas son iguales, estas fuerzas son iguales a la matriz de rigidez por la matriz de desplazamiento, entonces él puede sacarle la inversa a la matriz de rigidez y entonces encontrar la fuerza que está actuando. Eso es lo que básicamente hace. Entonces nosotros vamos a estar enfocados en este tema, ¿no? Estructuras laminares. Dentro de esas estructuras laminares nosotros tenemos las losas macizas. Y en las losas macizas nosotros vamos a pintar una losa maciza, y esta sería nuestra losa maciza. Y esa losa maciza tiene un largo y tiene un ancho. Y además de eso está apoyada en sus 4 costados. Ese apoyo puede ser muro o puede ser viga. Y este diseño es un diseño complejo, realmente complejo, pero ya ustedes aprenderán que hay un par de métodos que son extremadamente sencillos para resolver esta estructura compleja en una estructura sencilla. Y entonces, ¿qué es este método? El primero de ellos es losas unidireccionales, que es que siempre que nosotros tengamos esta situación en la cual tenemos una losa de LB
o por C, ¿no? Voy a llamarla aquí C para indicarle lado largo y lado corto. La L de largo y la C de corto. Siempre que ustedes tengan este tipo de losa y tengan esta condición, que L sobre C sea mayor o igual a 2, ustedes pueden tomarla como una losa maciza unidireccional en la cual el modelo matemático va a ser una viga simplemente apoyada, cuya luz va a ser igual a el lado corto con una carga WU que proviene entonces de un análisis de carga que ustedes le hagan por metro cuadrado a la losa. Entonces, esta viga que ustedes van a considerar aquí es una viga que va a tener un ancho de 100 centímetros y un espesor E. Y entonces ya ustedes, el diseño como tal sería que el cortante último sería WU por C sobre 2 y el momento último sería W último por la luz al cuadrado sobre 8. Y entonces de esa manera ustedes pueden diseñar rápidamente esa losa. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Dónde podemos ver nosotros ese tipo de losas? Las podemos ver en tapas, vamos a colocar aquí, tapas de aljibes. O de sépticos, ¿no? Una tapa de un séptico. La podemos ver en losas de tanques, específicamente en casas de 2 pisos, en las cuales los tanques elevados, en vez de hacer una estructura independiente, se puede utilizar, por ejemplo, el área de un baño en el segundo piso, y entonces en vez de colocarle la cubierta de teja, entonces se le coloca una losa maciza, y sobre esa losa maciza se coloca el tanque. Y el tanque está apenas adecuado ahí porque lo que va es a servir. En primera instancia va a servir la ducha y todos los servicios de ese baño y de todos los demás baños, pero ese sería el crítico, ¿no? También lo podemos tener en cubiertas de terrazas, de casas de un piso, viviendas de un piso. La podemos tener. Y entonces, este tipo de soluciones que están aquí son muy comunes en su vida diaria. Y así como en el caso de las columnetas estas del título A, también se les pueden presentar y le van a preguntar, mira, por ejemplo, una tía de ustedes, mira, mijo, ya tú que ya eres ingeniero, yo quiero hacer aquí un aljibe, porque el aljibe no es más que un depósito subterráneo, ¿no? Para aquellos que no sepan lo que es un aljibe. Es un tanque enterrado. Y en ese tanque enterrado se almacena agua. Entonces, esto era extremadamente crítico hace 30, 40 años en Montería, que el suministro de agua era muy deficiente, entonces había que hacer aljibe, tanque elevado, motobomba, etcétera. Pero todavía hay gente que almacena su agua y de esa manera, en caso de que haya alguna escasez de agua por cualquier circunstancia, hay veces en que el río Sinú se queda seco y entonces eventualmente pueden dejar de bombear agua de allá de Sierra Chiquita. Entonces ahí uno haría uso de el agua almacenada en estos aljibes. El séptico no es más que un depósito donde cae toda la materia fecal y sufre una transformación anaeróbica, etc.
no es más que un aljibe, pero que en vez de agua va a contener heces fecales. Y esta losa de tanque puede ser en la casa, estas casas de 2 pisos que tengan lo que ya les dije, en la cubierta del baño le colocan la losa esa y entonces se ahorra uno toda la estructura de soporte de ese tanque, de esa cubierta de tanque. Y esto de acá serían casas de 1 piso. Vamos a ver si encuentro por acá. Casas de 1 piso con terraza, vamos a ver. Claro, aquí está un poquito de más caché, ¿no? Pero básicamente es algo así, miren. Que en esta parte de aquí, ustedes, claro, esto es una casa ya un poquito más elaborada, pero las casas sencillas que ustedes ven, por ejemplo, por la zona sur de Montería, son casas que tienen la terraza, donde indefectiblemente se sientan todas las tardes, ponen su mecedor y comienzan a hablar aquí, paja, ¿no? Y luego viene la parte interior de la casa. Entonces, esa terraza de la casa se puede hacer con estas losas, ¿no? Eventualmente ustedes las pueden haberlas visto con losas, no con losas macizas, sino con losas aligeradas con ladrillos. Entonces son losas extremadamente delgaditas y el común denominador de esas losas es que tienen una deflexión grande, ¿no? O sea, están como bastante, la deflexión es bastante grande, debido precisamente a que la altura de la losa es muy pequeña. Entonces, pues eventualmente no se cae, pero se ve muy fea, ¿no? Es indudable que se ve. Sí, también hay otra como con zinc, lámina como de zinc por debajo. ¿Cómo? Una con zinc por debajo. Sí, profe. Es algo así con material como zinc. Ah, bueno, entonces es probable que sean con losas con steel deck, con metal deck. Y eso también se deforma bastante, ¿cierto? Esa tienen que calcularla de manera que no se deformen. Ustedes se meten en la página de Viguetas ACESCO. o algo. ¿Cómo? Colocar unas viguetas como atravesadas para que no se deforme tanto, ¿cierto? Ustedes se meten en la página de ACESCO y ellos les pueden, aquí en esta página ustedes pueden, él tiene en línea, tienen el programa de diseño de de estas losas hechas con el material de ellos. Ellos le llaman Metal Deck. Al producto de ellos le llaman Metal Deck. Y por aquí en alguna parte de la página ustedes pueden ver el software que ellos utilizan. El software era antes, uno lo instalaba en el computador y entonces lo tenía ahí a la mano, ¿no? Pero ahora ellos lo tienen a través de la página. Realmente no tengo rato de no meterme acá. Y entre pisos, perfiles, tuberías. De pronto si se meten por aquí aparece la parte del software. Entonces en el software ustedes le dan los parámetros de su terraza, ¿no? La luz de tanto, la separación esta de tanto, y entonces le dice, colóquele una lámina número tal, y encima le coloca una losa de concreto con un espesor de tanto. Por aquí lo deben tener. Pero ahora mismo no lo encuentro y realmente no podemos gastarle más tiempo a esto. Bien, entonces pasemos acá a la parte de por qué podemos hacer esta simplificación. Entonces, la razón por la cual podemos hacer esa simplificación es la siguiente. Si nosotros tenemos esta losa aquí vista en una isométrica, entonces cuando ella se deflecte va a hacer esto, ¿no? De una forma exagerada. Y tomamos una pequeña franja en el sentido longitudinal y tomamos una pequeña franja en el sentido transversal.
tendríamos una curvatura así como esta que está acá. Entonces en la parte central ella va a tener una deflexión. Y aquí tenemos este pequeño rectángulo que está aquí, que es común a las dos franjas, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos la deflexión de ese rectángulo en el sentido longitudinal y el sentido transversal, en el sentido longitudinal tendríamos que la deflexión del sentido longitudinal es igual a 5/384 de W en el sentido longitudinal por la luz a la 4 sobre EI. Y si lo calculamos en el sentido transversal, tendríamos que la deflexión en el sentido transversal de ese elemento es lo mismo, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de la carga en el sentido corto y aquí la luz sería la luz en el sentido corto. Pero aquí la ventaja que tenemos es que todos estos parámetros que están aquí, nosotros los podemos simplificar. Si nosotros sabemos que estas deflexiones aquí son iguales, o sea que delta L es igual a delta C, entonces podemos igualar el 5/384 en color lila en color verde. Y entonces se van el 5, se va al 384 y se va E y se va I. Y entonces solamente nos quedaría esto, que WL, L a la 4, va a ser igual a WC por C a la 4. Y de esta manera nosotros podríamos despejar WC, o sea, cuánto sería la carga en el sentido corto, en función de la carga en el sentido largo y en función de la luz larga y la luz corta. Fíjense que están a la cuarta estas dos luces. Y si luego nosotros decimos que WL es igual a 1, podemos hallar el valor de WC tabulándolo, dándole valores a la relación L sobre C, arrancando con 1, 1,5, 2, etcétera, ¿no? Si nosotros le colocamos que L sobre C es igual a 1, quiere decir que la losa es un cuadrado. Y la medida que la relación esa es mayor que 1, quiere decir que se va volviendo un rectángulo. Y de esa manera entonces podríamos tabularla así. Nos quedaría algo parecido a esto. Bien, entonces aquí tenemos WL1, EI es igual a 1, igualamos las cargas y entonces tabulamos para la relación L sobre C de 1 hasta 4,5. Y entonces vamos calculando cuánto es el valor de WC. Y entonces calculamos, como tenemos el de WL, podemos hacer la repartición porcentual de cuánto es la repartición porcentual en el sentido largo y cuánto es la del sentido corto. Entonces, en este caso podemos notar aquí que para el sentido corto, cuando L sobre C es 1, entonces le toca la mitad para cada uno. O sea, para el lado corto le toca 0,5 y para el lado largo le toca 0,5. Si le colocamos 1,5, entonces aquí nos dará que el 84% se va en el sentido corto y el 16% se va en el sentido largo. Acá cuando le colocamos 2 a la relación, o sea que por ejemplo sea una losa de 4x2 o de 6x3, entonces el 94% se va en el sentido corto y el 6% se va en el sentido largo. En otras palabras, en la medida en que la losa se va volviendo rectangular, la mayor cantidad de carga se va en el sentido corto. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos hacer esta simplificación. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Si la losa es circular, en forma de circunferencia. No, ya eso sí es otro caso, ¿no? Ya no puedes aplicar toda esta teoría que estamos explicando acá. Ya tendrías que, eso sí que tendrías que colocarla pero igual, si la tienes circular, de todas maneras,
aunque la losa sea circular, tú la puedes diseñar. Vea, esta es la losa circular. Pero tú le puedes colocar aquí unas vigas, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces convierte este círculo en una estructura en la cual aquí tienes una losa rectangular. Esta que está aquí. Pero ya ese sería otro tema completamente diferente al que estamos teniendo en cuenta ahora. Y entonces, borremos esto. Y entonces, podríamos nosotros hacer podríamos aquí sacar una constante, ¿no? Fíjense aquí que la constante esta, K sub C, la podríamos definir como aquí K sub C estaría en función de L a la 4 más C a la 4, porque todo está en función de L y C a la cuarta, ¿no? Y aquí en la parte superior podemos colocar L a la 4. Y entonces nosotros podríamos, esta carga que está aquí, esta carga W, la podemos disminuir un poquitico, quitarle colocarla en punto 96, punto 94, ¿no? Probemos este valor de K sub C para el caso de que L sea igual a 6 y que C sea igual a 3. Entonces K sub C lo tendríamos como 6 a la cuarta sería 6 por 6, 36, 36 por 36. Por favor, colabórenme. Todo da 0.94. Bueno, todo ya da 0,94. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Vean aquí, 0,94. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir, bueno, realmente la carga que está actuando no es la que nos dio en el análisis de carga, sino es un 94% de esa carga. Y nos ganamos un poquitico de economía ahí, economizamos un poco ahí. Por lo demás, el diseño como tal no es más que ustedes utilicen todo lo que han aprendido en el diseño de vigas simplemente reforzadas. Lo único que es que esta viga va a tener 100 centímetros de ancho por un espesor, que ya les diré cómo se calcula ese espesor. El espesor realmente es sencillo de calcular. Ustedes cogen el parámetro C, o sea, la luz corta, la dividen entre 12 y eso le da el espesor. El análisis de carga como tal, pues, un análisis de carga común y corriente, como ustedes han aprendido a hacerlo en análisis de estructuras. Entonces vamos a hacer uno de los ejercicios. Vamos a suponer que la tía de alguno de ustedes lo llamó y le dijo, mira, yo quiero hacer un aljibe porque yo tengo problemas aquí del agua. Resulta que aquí Antico, entre el acueducto y la casa mía, hicieron 3 edificios grandísimos ahí. Y entonces esos edificios se chupan toda el agua. Yo necesito almacenar agua aquí para poder bandearme porque estoy mal. Entonces, ok, diseño, entonces, ok, tía. Ustedes inmediatamente pueden escoger estas dimensiones, ¿no? Si yo coloco aquí 300, aquí coloco 150, inmediatamente voy a obtener que L sobre C es igual a 2 y aplica para losa unidireccional. Este sería el apoyo de la tapa. Realmente ustedes van a tener este aljibe, miren, van a tener un aljibe así. Esta es la tapa del aljibe. Hacia abajo el aljibe está enterrado. Aquí en la parte de abajo va a tener otra losa de concreto que va a estar apoyada directamente en el fondo. Pero esta parte que está aquí, esto es
Si hacemos un corte por acá, sería ladrillo, ¿no? La misma cosa por este lado. Y nosotros vamos a diseñar esta tapa que está acá. Todo esto está enterrado. Vamos a suponer que tienen por acá, este es el nivel de la tierra. O al revés, aquí esta parte ya tienen que concertarla con la tía. Porque de pronto la tía le dice, mire, ¿dónde quiere hacer el aljibe? Bueno, ¿dónde me recomiendas tú? Entonces, uno le recomendaría que lo colocara en la parte de enfrente de la casa, porque apenas ahí está la cometida del acueducto, entonces ahí mismo tiene la entrada del agua. El problema con ese aljibe ahí es que eventualmente puede prestarse a que haya de pronto a alguna persona que, mire, estos aljibes uno tiene que colocarle aquí una tapa de registro, aquí. Un registro, una tapita aquí, y esta tapita se le coloca aquí la tapa es así, ¿no? Así. Y aquí en esta parte se le coloca una manigueta de metal, y entonces ella encaja aquí. Entonces cuando hay que hacer alguna limpieza, algún mantenimiento al aljibe, se levanta la tapa y la persona que va a hacer el mantenimiento entra. Pero así como entra esa persona, alguien puede levantar esa tapa y hacer alguna gracia, echarle alguna, de pronto ustedes tienen un enemigo en la cuadra y no se han dado cuenta y después echarle alguna porquería al agua. Entonces, aunque esa es la situación ideal, que ustedes la coloquen lo más cerca posible de la cometida del acueducto, entonces de pronto sea preferible colocarla en la parte de atrás, en el patio de la casa. Entonces, si la van a colocar en el patio, entonces lo primero que le van a preguntar a la tía es que si ella le molesta que se le vea la tapa de las aljibe de concreto. Entonces ella va a decir que no quiere que se le vea la tapa. Puede decir que sí, no importa, yo vivo aquí sola y tal, no hay problema. Pero puede decir que no, entonces le dice, no, yo no quiero que se me vea la tapa del aljibe. Entonces quiere decir que el nivel del suelo no puede ser este que está aquí, sino debe ser un nivel por aquí arriba, ¿no? O sea, que tape completamente el aljibe. Y entonces la tapa solamente, aquí en esta parte, en la losa de concreto, se haría algo así, para que se proyecte hacia arriba, ¿no? Y se vea que ahí está la tapa del aljibe. O se pone una marca en el terreno y dice, ahí mira, encima de la maceta, debajo de la maceta esa que está ahí está la tapa del aljibe. Y esto lo haría mucho, dígame. En la casa también hicieron también un pozo de agua lluvia, pero lo hicieron al aire, pues no lo hicieron dentro de la tierra. Y ese hijo de madre se reventó. Se hizo una X en una de las paredes. Lo hicieron de bloque. Sí, y eso que le hicieron columnas, ¿cómo le explico? Imagínense la pared, le hicieron la columna en la esquina y en mitad de pared le hicieron otra y también le hicieron una vertical. Sí. Y sin embargo, No sé de qué altura era el pozo. más o menos como de 2 metros. No debería verse de pronto la calidad del bloque. Lo que tú dices es muy cierto. O sea, ¿cuáles son los refuerzos de esto que está aquí? Primero que todo, el bloque es un bloque acostado. El bloque se coloca así. Se llaman citara, ¿no? Este es el pañete, bloque, uno sobre otro, ¿no? Entonces este bloque le da más estabilidad al muro. Pero adicionalmente a eso hay que colocarle una columna aquí. Lo que tú me dijiste, en las esquinas, en las 4 esquinas. Algo parecido a lo que vimos de las columnas de confinamiento, ¿no? Pero aquí le vamos a colocar una aquí en el medio. Entonces tenemos todos estos elementos, son en columnas de concreto que llegan hasta acá abajo, ¿no? Tenemos todos estos elementos de concreto y tenemos esta mampostería que debe ser de un bloque bueno, un bloque excelente, un bloque en el cual saquen 60 bloques de cada punto de cemento. Porque si no te pasa eso que me estás diciendo. O
puede suceder que más adelante el bloque se vaya, esta parte interiormente tienen que colocarle un pañete impermeabilizado al bloque. Y acá en el fondo hay que colocarle una media caña así. O sea, esta parte así como una curva. De manera que no haya fuga de agua por aquí. No haya fuga de agua por ahí. Entonces, se puede hacer con bloque, pero tiene que ser buenos materiales. Es probable que hayan, de pronto ha habido una tanda de bloques malos, ¿no? A mí me pasó, yo había hecho uno acá en mi casa y como que lo hice con incluso yo hice el bloque acá, pero como que me descuidé con esa tanda de bloques y salió un bloque malo y más adelante me tocó replantearla en concreto. Pero este es el diseño típico, ¿no? Profe, ¿cómo es que se le llama ese material que le echan a las piscinas? Ese coso que parece pintura y se vuelve duro. Hay muchos materiales en Zika. Ustedes pueden encontrar desde pañetes impermeabilizados con Zika 1. O ellos tienen una pintura. Tú te aplicas esa pintura y esa vaina queda como un caucho, ¿no? Es un poco más costoso, pero y si le echas los dos, mejor. Quiere decir que vas a garantizar, no solamente, mira, no vas a garantizar solamente que el agua no se salga, sino que no le entre agua puerca a el agua que tú vas a utilizar para tu uso. Esto es particularmente cierto cuando la casa no tiene alcantarillado, que por ejemplo hay un pozo séptico en el patio. Entonces, el sitio para el aljibe debe ser lo más alejado del pozo séptico, por razones obvias, porque el pozo séptico y sumidero lo que hacen es que el agua ya una vez reducida, o sea, la materia fecal cae y entonces sale el agua y esa agua se va infiltrando en la tierra del pozo, donde está el pozo. Entonces, ustedes van a colocar el aljibe este lo más retirado del pozo, para que esa agua, aunque esté ya filtrada y todo, no llegue a infiltrarse en el agua del aljibe. Bueno, entonces aquí vamos a colocarle entonces los muros, ¿no? Vamos a colocar estos muros así, 20 centímetros. Ya lo que habíamos hablado de las columnas, etcétera. Aquí columna, columna. Y columna. No vamos a entrar en detalle de las columnas, pero ya ustedes saben que pueden utilizar el mismo refuerzo de las columnas de confinamiento del título E. Y entonces aquí tendríamos una línea de eje, ¿no? Esta es una línea de eje. Aquí también teníamos esta línea de eje del apoyo. O sea que esta distancia de aquí hasta acá sería de 150 menos 20 son 130. Listo. Entonces vamos a hacer el diseño de esta losa que está acá. Entonces la tía dijo, no quiero que se vea la tapa del aljibe. Entonces usted dice, bueno tía, pues entonces vamos a colocarle 30 centímetros de tierra, ¿no? Esta es la tapa del aljibe. Entonces ustedes le colocan aquí 30 centímetros de tierra. Aquí le colocan las matas. Esto tiene 30 centímetros. Entonces vamos a hacer el análisis de carga. Entonces vamos a escoger el espesor de la losa. Ya hicimos la prueba, entonces la podemos hacer como una losa unidireccional. El espesor lo tomamos como 150. Si es la luz de cálculo son 130 entre 12. Perdón, entre 20. Esto no es 12 sino 20. ...130 entre 20 me daría 6.5, ¿no? Centímetros. Vamos a tomarlo mínimo 8 centímetros para que le demos suficiente recubrimiento al hierro de refuerzo de esa losa. ¿Por qué? Porque este es el refuerzo de la losa longitudinal y transversal, y en esta parte de acá va a haber humedad, agua, aquí en el pozo.
Y esta agua va a tratar de infiltrarse aquí en la tapa y va a tratar de oxidar este hierro que está acá. Vamos a colocarle 8 centímetros. Entonces, al momento de hacer el análisis de carga, decimos para carga muerta, entonces el peso propio, vamos a hacer el análisis por metro cuadrado, ¿no? Está mamando gallo, el computador está como lento. Yo corro esto un momentito para acá, aquí, peso propio. Entonces sería 1 metro por 1 metro por 0.08 por la densidad del concreto, que son 2.4. Sería el peso propio. ¿Qué otra cosa tenemos encima de la tapa del aljibe? La tierra, ¿no? Tierra, que sería 1 metro por 1 metro por 0.30 y esto por 1.8, que sería la densidad de la tierra que está encima de la tapa del aljibe. Y creo que no hay más nada, ¿no? No habría más nada. Entonces, esto me da la carga muerta. Colaboren entre 8.54. Esto da 0.54 y este da 8 por 4, 32. Esto da 0.192. Pero de todas maneras, chequen las operaciones, por favor. Sí, eso da en... Y en la carga viva, no hay nada en la norma que diga cuánto es la carga viva. Solamente dice que la carga viva para vivienda unifamiliar es de 18.18 toneladas por metro cuadrado. Pero hay que contemplar la posibilidad de que en cualquier momento la tía haga un fandango en el patio y entonces se amontone la gente y eventualmente puede alcanzar valores mayores a 0.18. Entonces vamos a calcular esta vaina con 0.5, ¿no? Vamos a suponer que la tía dice, mira, pero que esta vaina que aguante un poco de gente, la papayera y todo el cuento. Entonces aquí tenemos entonces la carga última. Será entonces mayorando la carga 1.2 por 0.73 más 1.6 por 0.5. Y ese es el valor de la carga última. $1.68. 1.68 toneladas de fuerza por metro cuadrado. Pero fíjense que nosotros estamos enseñando por cada metro de ancho de losa. Entonces, esta carga de 1.68 me representa una carga de diseño WSU sobre la franja de 1 metro de 1.68 toneladas de fuerza por metro cuadrado por 1. 1 metro me da 1.68 toneladas de fuerza por metro. Pero esta yo la puedo multiplicar por el factor de reducción K sub C. Este factor de reducción K sub C sería 3 a la 4, 3 por 3, 9, 81 sobre 81 más 1,5 a la 4. 1,5 a la 4. Y este es el coeficiente de reducción, 0.90 y pico. 0.94. 0.94 por 0.94. Y entonces ahora sí obtenemos la carga última. ¿Cuánto es? $1.58. 1.58. Tonelada de fuerza por metro. Ahora sí, entonces diseño. Ahora sí, análisis y diseño, ¿no? A y D. Entonces, nuestra viga, la luz de diseño es de 1.30. La carga W es igual a 1.58. Entonces aquí tenemos el cortante de su U.
que sería 1,58 por 1,3 entre 2, y un momento último de 1,58 por 1,3 al cuadrado sobre 8. Cortante es 1.03. 1,03. Y el momento, Es W por L cuadrado ante 8, ¿verdad? así es, 0.33. 0,33. Listo. Entonces, este es el análisis. Y ahora viene el diseño. Entonces, por corte, diseño por cortante, sería que el esfuerzo último es igual a la carga última entre B por D. Entonces, la carga última que está en toneladas la convierto a kilogramos fuerza, y B es 100, y D, esta es la losa, que tiene 8 centímetros. Entonces, le voy a colocar aquí por lo menos 3 centímetros hasta donde arranca la varilla aquí. Donde arranca la varilla acá. Entonces estaríamos hablando de 5, ¿no? Perdón, acá. De 5. Esto me da punto 20, ¿qué? .206, perdón. Sí, ahí me da 2.06. 206. Entonces, ustedes recuerdan que el límite para el esfuerzo cortante es de 5.76, de acuerdo al código. Entonces está bien. Ahora paso a la parte de la flexión, el diseño por flexión, en la cual tengo un momento que es de 0.33 toneladas fuerza por metro. Entonces digo K sub U es igual a MU sobre B por D al cuadrado. Sería, aquel momento está en toneladas metro y yo lo necesito en toneladas centímetros. Sería 33 entre 100 por, habíamos dicho que era 5 este valor, ¿no? 5. 8 menos 3, 5. Y es el valor de K sub. Y eso da 0,0132. Este valor lo debemos buscar en la tabla. Buscar una tabla por aquí de estamos buscando 0,0132. 0,0210, 0,0132. Por aquí está, miren. Está 0,0138. Entonces estamos hablando de 0,00383. Y ese es el que vamos a utilizar aquí. La cuantía es 0,00383. Pues la 0 será igual a la cuantía por B por D. Estaríamos hablando de punto sobre 0,383 por 500, 1.92 más o menos centímetros cuadrados.
Entonces, si yo utilizo varilla número 3 como refuerzo principal, entonces me daría separación para varilla número 3. Sería igual a, por cada metro de ancho, sería 100 por el área unitaria de la varilla número 3 sobre el área total de acero. Estaríamos hablando de 71 entre 1.92, más o menos 37 centímetros la separación. Pero resulta que la separación máxima, de acuerdo al código, debe ser menor a 3 veces la altura de la losa. Entonces, 3 veces la altura de la losa sería 3 por 8, 24. Quiere decir que aunque nosotros nos dé más de 24, tenemos que colocarla cada 24 centímetros. Entonces aquí decimos usar número 3 cada 24 centímetros. Si estamos hablando del acero por temperatura, está definido en el código como 0,0018 por B por E. Entonces sería 0,0018 por 100 por 8. O sea, por 800. Estaría dando 1.44 centímetros cuadrados. Entonces voy a utilizar un diámetro menor que este, ¿no? O sea, número 2. Entonces puedo decir que la separación para barra número 2 será igual a 100 por el área unitaria de la número 2, que sería 0,32 sobre 1.44. O sea que todo me daría 32 entre 1.44. O sea, 22 centímetros. Entonces 22 centímetros, si es menor que 24, entonces aquí sí puedo decir usar número 2 cada 22. Y entonces ya lo que quedaría sería, sería armar, hacer el esquema, que es lo que realmente yo siempre insisto, que esto es más importante que todo lo demás, el esquema este. Entonces ustedes tienen su losa en planta. Y aquí vamos a colocar el refuerzo, el principal, que es el transversal, este que está aquí. Y aquí uno de temperatura, que es el rojo, que coloqué en color rojo, ¿no? Y esta distancia de aquí hasta acá son 150 centímetros. Y de aquí hasta acá son 300 centímetros. Entonces, para este de acá yo digo, usar número 3 cada 24, y la longitud va a ser igual. Vamos a chequear la longitud de desarrollo de esta barra, ¿no? O sea, la longitud de desarrollo, si yo tiro una línea aquí en el centro, esa sería la línea de máximo esfuerzo del momento, aquí, a 75 centímetros. Entonces yo puedo chequear cuánto es la longitud de desarrollo por tabla de la barra número 3. Vamos a buscar aquí en la longitud de desarrollo, acá, longitud de desarrollo de barra número 3, aquí la tenemos, para 21 megapascal, y la barra es baja, son 42 centímetros. Y allá tengo 75 centímetros menos 8 son 69 centímetros, 68. Entonces cumple con la longitud de desarrollo. Entonces yo no necesito gancho. Entonces yo podría colocarle a esta barra que está aquí, le voy a colocar de todas maneras 150 centímetros de longitud. Y ahora les explico por qué.
Esa sería la longitud total de la barra. Y entonces la longitud del tramo recto sería 150 menos 5 de cada lado, o sea, 140 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que yo voy a tener un gancho acá de 5 y un gancho acá de 5. ¿Por qué quiero hacerlo así? Porque esta distancia, esta medida de 150 es múltiplo de 600. Recuerden que las varillas vienen en longitudes de 600, 900 y 1200 centímetros. Entonces, yo lo voy a cortar de una varilla de 6 metros, voy a sacar 4 pedazos. Y puedo hacer esa figurita que está ahí. Lo mismo esta de acá, entonces está aquí, digo, número 2, cada 22. Y la longitud de esta va a ser toda 300. Y aquí 290 centímetros. Y le coloco aquí esta patica de 5 centímetros. Por otro lado, podría colocar aquí un corte transversal en la cual señalo cómo vamos a colocar las varillas, ¿no? Entonces, esta varilla viene por aquí. Y acá, en sentido transversal, vemos estas barras que van aquí por acá. Por supuesto que no está a escala esto, ¿no? Lo mismo podríamos hacer de este lado de acá. Podríamos hacer un corte por aquí. Y en este corte podríamos ver cómo está colocado el acero aquí. Aquí podríamos colocarlo el acero principal y aquí en la parte superior el acero transversal. De aquí podríamos repetir si queremos este esquema que está aquí. Y acá, este esquema que está acá. Y eso es lo que le interesa a la persona que va a construir eso. Eso es lo que le interesa al maestro que te va a hacer eso. O al albañil. Realmente no se necesita un maestro para esto, ¿no? Y bueno, ese es el tema de losas en una dirección. Esto que está aquí es muy probable que se lo vayan a requerir eventualmente algún amigo o algún familiar. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, realmente lo que queda sería lo que queda sería el tema de la escalera, que lo hacemos en la próxima clase. Entonces dedicaríamos las 2 clases de la semana que viene para, pues, ayudarlos en lo concerniente a cada uno de sus proyectos. Entonces, que tengan una buena tarde, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Chao, profe. Bendiciones. Chao.